Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En el siempre agitado universo de la farándula turca, donde los romances entre estrellas brillan y se consumen bajo la mirada de millones, pocas parejas han despertado tantas pasiones como la formada por Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su historia de amor, marcada por luces de cámara, rumores y una legión de seguidores que los venera casi como si fueran personajes de una telenovela interminable, parecía avanzar a paso firme. Sin embargo, una voz inesperada ha irrumpido en el escenario, abriendo una grieta que podría cambiarlo todo. La de Melis Bürsin, hermana del famoso actor. En declaraciones que rápidamente incendiaron las redes sociales y ocuparon titulares, Melis lanzó una advertencia cargada de resentimiento: "No pienso quedarme callada nunca más". Con esas palabras, que resonaron como un eco de reproche y desafío, la joven dejó entrever que la presencia de Hande en la familia ha traído consigo tensiones que ya no puede seguir ocultando. De acuerdo con fuentes cercanas, Melis llevaba tiempo sintiéndose desplazada desde que la actriz se integró al círculo familiar. Asegura que la llegada de Hande estuvo marcada por frialdad, actitudes distantes y una falta de sinceridad que se hicieron más evidentes en reuniones privadas. Afirma que en encuentros familiares, Hande adoptaba un rol excesivamente reservado, casi como si se negara a abrir su mundo a quienes rodean a Kerem. La paciencia de Melis, sostienen allegados, se fue agotando lentamente hasta estallar con su frase pública. La acusación es clara: desde que Hande entró en la vida de Kerem, nada volvió a ser igual dentro de la familia. Un reproche que, viniendo de la hermana mayor, adquiere un peso mucho mayor del que tendría cualquier rumor mediático. La tormenta mediática fue inmediata. Miles de usuarios comentaron en redes, algunos defendiendo la valentía de Melis al decir lo que siente, otros condenándola por exponer públicamente un asunto íntimo. Los temas de familia no se ventilan en los periódicos, replicaron muchos, mientras un sector sostuvo que una hermana habla desde el corazón, no desde la maldad. En este torbellino de opiniones, el silencio de Hande Erçel se volvió aún más elocuente. Lejos de pronunciarse o desmentir, la actriz prefirió mantener un perfil bajo, quizás con la esperanza de que la ola de críticas se disipe por sí sola. Sin embargo, su silencio también alimenta la sospecha. ¿Está evitando una confrontación directa o simplemente no le interesa responder a lo que considera ataques injustificados? El verdadero drama recae, como era de esperar, sobre Kerem Bürsin, atrapado entre dos amores distintos: el incondicional de su familia y el romántico hacia Hande. En círculos cercanos se comenta que el actor se siente desgarrado, con miedo a herir a una de las dos partes y a perder, en consecuencia, un vínculo irreemplazable. Siempre orgulloso de su unión con Melis, con quien compartía una complicidad reconocida, Kerem ahora enfrenta un dilema casi shakespeariano. Si respalda a su hermana, arriesga dañar la estabilidad de su relación sentimental. Si respalda a Hande, corre el riesgo de abrir una brecha irreversible dentro del seno familiar. Y mientras tanto, cada movimiento suyo es analizado bajo la lupa de los tabloides. Uno de los rumores más insistentes señala que la joven actriz habría cambiado las dinámicas familiares. Algunos aseguran que Kerem ya no pasa tanto tiempo con los suyos y que sus prioridades han girado hacia el círculo social de Hande. Este desplazamiento habría sido el detonante principal del malestar de Melis, quien siente que su hermano se aleja cada vez más. Estas afirmaciones, aunque imposibles de comprobar del todo, se han vuelto materia prima para periodistas y comentaristas, que discuten sin descanso en columnas y programas de espectáculos.
¿Es realmente Ande una figura que divide? ¿O simplemente una mujer que prefiere mantener límites claros en una familia muy unida? El estallido de Melis no quedó limitado a un ámbito íntimo. Fue replicado en medios y analizado con lupa por figuras del espectáculo. Algunos columnistas se mostraron comprensivos, interpretando las palabras de la joven como una reacción natural de protección hacia su hermano. Otros, en cambio, sospechan de intenciones menos nobles, señalando que Melis pudo haber hablado con la intención de colocar a Ande en una posición incómoda frente a la opinión pública. Más intrigante aún es la postura silenciosa de los padres Bursin, quienes hasta el momento no han emitido declaraciones. Su mutismo ha sido interpretado como un signo de que el conflicto es más profundo de lo que parece. Y en medio de este ambiente enrarecido, el eco de la frase de Melis, "No callaré nunca más", resuena como una amenaza latente. Según versiones cercanas a la actriz, Ande se siente herida por los señalamientos de Melis. Asegura que jamás tuvo la intención de ofender o distanciarse, y que su carácter reservado pudo ser malinterpretado como desinterés. Sin embargo, eligió no responder públicamente, convencida de que un enfrentamiento abierto no haría más que exacerbar las tensiones. Para algunos analistas, esta estrategia de silencio es un arma de doble filo. Mientras proyecta serenidad, también deja el campo abierto a quienes desean interpretarla como frialdad o indiferencia. La historia de Kerem y Ande ha sobrevivido a incontables rumores, separaciones mediáticas y críticas de toda índole. Pero esta vez, la amenaza no proviene del exterior sino del interior mismo del círculo íntimo de Kerem. Esa diferencia hace que el reto sea aún mayor. ¿Podrá el amor resistir a la presión de la familia? ¿Será Melis un obstáculo insalvable o, por el contrario, este conflicto servirá para fortalecer los lazos de la pareja? La respuesta a estas preguntas, por ahora, se mantiene en suspenso. Todos los ojos están puestos en Kerem Bursin. Si opta por el silencio, podría interpretarse como un reconocimiento tácito de que Melis tiene razón. Si, en cambio, se pronuncia abiertamente a favor de Ande, no se descarta que el vínculo con su hermana se fracture. El desenlace aún no está escrito, pero lo cierto es que la mayor amenaza para este romance no son los paparazzi ni los chismes de redacción. Es la voz interna de la familia, cargada de resentimiento y dolor. Y ahora queremos saber tu opinión, querido público de MR Magazine. ¿Crees que Melis Bursin actuó con sinceridad y preocupación fraterna o se dejó llevar por los celos y el resentimiento? ¿Debe Ande Ercel romper su silencio para aclarar los rumores o hizo bien en mantenerse al margen? ¿Qué futuro ves para Kerem Bursin atrapado entre el amor de pareja y la lealtad familiar? No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo, dejar tu comentario y pulsar el botón de unirse para apoyar a MR Magazine. Además, cuéntanos, ¿qué otras celebridades turcas te gustaría que analizáramos en nuestros próximos reportajes? Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.